Se trata de una casa que perteneció a una de las familias más acaudaladas y pudientes de indianos, que todavía sigue formando parte de la alta sociedad catalana, de la familia Sedó. Se trata de una casa de estilo neoclásico en principio, cosa que podrán apreciar en diversas partes de su decorado, que tiene como curiosidad el hecho de haber sido también un coto de caza particular, en el que el dueño hizo vallar toda la propiedad, que tiene una considerable extensión de terreno, para después cazar animales como conejos o perdices dentro de la propiedad. Y es por eso que Campmont también es conocido como el Coto por los lugareños de la zona. Los indianos fueron personajes muy influyentes dentro de las sociedades de su época. Fueron personajes que surgieron desde el siglo XVIII y estuvieron en la sociedad española hasta principios del siglo XX, y que tenían como característica particular el hecho de ser emigrantes de orígenes relativamente modestos, que buscaban hacer fama y fortuna en las Américas del momento y, en lo posible, adquirir algún título de nobleza posteriormente. Muchos de ellos, como el Marqués de Comillas y otros tantos que se hicieron bastante famosos, son ejemplo de ello, que llegaron a ser personajes muy influyentes dentro de la sociedad española del momento y llegaron a ser grandes líderes locales y mecenas, que llegaron a financiar tanto hospitales para los pueblos de origen de los que vinieron y después volvieron enriquecidos, como otro tipo de obras públicas de las cuales aún existen restos en la actualidad. En muchos casos, algunas de las obras que hicieron se han convertido en propiedad municipal, en la que los ayuntamientos, entiéndase, alcaldías, para los que no viven en España, aprovechan este tipo de edificios que suelen tener una estructura señorial, elegante, como parte del equipamiento para desarrollar actividades deportivas o de ocio y municipales o espectáculos en general. Ahora continuamos el camino hasta la casa. De momento está siendo difícil saber cuáles son los límites exactos de la finca. De momento, este edificio que están viendo ustedes detrás mío parecen haber sido unas antiguas cocheras que después fueron quizás usados como centro de jardinería en las reformas posteriores que se hicieron a esta casa. Vamos a entrar un momento a las cocheras para ver cómo son. No, increíble va a ser cuando entremos a la casa, espérate. Que mira, todavía tiene el armazón de las ventanas originales, que era así tipo años 20. Ahora vamos a buscar la casa y entrar dentro de la casa. Y ahora vamos a entrar aquí. A ver si nos encontramos. Ahora mismo estamos en la entrada de lo que parecen haber sido las antiguas cocheras. Y aquí al lado parece que tenemos un antiguo taller de fundición que ahora les enseñaré luego, ¿eh? Ahora vamos a intentar pasar por aquí, cuidadosamente. A los que sean demasiado grandes, pasar por aquí les va a ser un poco complicado. Ya la puerta tiene las bisagras oxidadas y ya no hace el trabajo de apertura y cierre como debería hacerlo. Pero esta sin duda es la puerta original. Tiene un pequeño chapado de metal. Y aquí tienen los detalles de la estructura. Tiene un envigado de acero soportado por unos arcos que son los que han permitido que la estructura aguante a pesar de los años y el techo no se haya venido abajo todavía, aunque con algunos matices. Esto parece haber sido usado para atar animales.
Y aquí tenemos la parte en la que esto parece haber sido usado como centro de jardinería, que son esta cantidad de maceteros de barro. Pues esta casa tuvo usos hasta bien entrados los años 50 por la familia Sadó, hasta caer en el abandono y empezar a ponerse a la venta a partir del año 1984. Ahora seguimos hacia la fundición. Bien, justo por esa puerta, que es por donde se entra a lo que parecen haber sido las antiguas caballerizas, tenemos este lugar que parece haber sido una antigua fragua para hacer pequeñas reparaciones menores, o bien a un carruaje de caballos, o inclusive hacer pequeñas reparaciones a herraduras de caballos, pequeños trabajos de fundición, parecen haber sido hechos aquí. Un pequeño taller de fragua parece haber sido. Aquí tenemos para colocar la leña y el carbón. Aquí tenemos armazón de acero, aquí y aquí. Por aquí se ve la chimenea y los restos que parecen haber sido de una fragua pequeña, con embaldosado, decoración original de la época. Una pequeña pila con agua para templar los metales, es lo que parece haber sido. Y bueno, y aquí los restos de usos más recientes, que se ve que alguien lo ha utilizado El colchón, como vivienda. si te fijas, Rubén, el colchón estaba para arriba y ahora está para abajo. Ah, eso se habrá caído por el viento. Yo estoy un poquito ya acojonado. Ah, ¿Y eso qué es? Eso de plástico que hay ahí. esto es algo más reciente. Esto, Parece una especie de... sí, esto parece un robo, que la persona que vino aquí se robó algo que tenía discos o algo así. Pero esto es más reciente, La manta también es reciente. Sí, y la chaqueta aquella que hay allí. Eso ya tiene tiempo, ya se ve que... Bueno, vamos a continuar nuestro camino hacia la casa, No muy lejos de lo que parece haber sido la antigua fragua del lugar y las cocheras o caballerizas, ya nos encontramos con la marca de un muro de granito que nos parece indicar los inicios de la finca concretamente. Caminamos un poco por este lugar y no muy lejos ya encontramos rastros de lo que en su momento debió ser las caminerías de acceso y el jardín, en las que tenemos esta pequeña fuente de agua que posiblemente fue potable y no solamente decorativa, que en algún momento estuvo decorada con mosaicos en esta zona, como puedes ver, pero bueno, el paso del tiempo y el vandalismo le han pasado factura, aunque sin embargo aquí puedes ver pequeños detalles de ese color lila azulado, por cierto, muy parecido al que había en la casa indiana, la casa lila, de la cual también tengo un vídeo que les invito a ver para hacer comparaciones, ya que esa casa concretamente es de estilo modernista, en cambio esta es de estilo neoclásico en principio. Aquí puedes ver detalles de cómo era el decorado del mosaico. Y más adelante tenemos los restos de un pozo. Aquí. Bueno, más bien esto parece haber sido una jardinera, Esto es una jardinera. Ahora seguimos en dirección a la casa. Bien, justo siguiendo por una pequeña jardinera, tenemos los restos del camino
que en algún momento se ve que estuvo embaldosado. Aquí se pueden ver los restos de las antiguas baldosas, ¿ves? Típicas de estas épocas. Se usaban materiales de primera calidad. Y aquí tenemos un espacio ajardinado que sirvió de acceso inicial a lo que fue la antigua vivienda. Que como ven, tiene un tamaño considerable. Esto es otra zona jardinada, ¿eh? No, aquí... No, esto no fue un jardín, ¿eh? Aquí... No sé decirte qué fue esto, posiblemente fue algún tipo de terraza, porque esto debió ser lo que está ahí atrás para pasar las tardes al aire libre, ¿eh? Aquí se ve el embaldosado y todo, mira. Lo usaban como zona de recreo, posiblemente. Eso era algo muy típico de este tipo de palacetes. Y ya por aquí, el acceso principal a la casa. Y aquí tenemos un poco el acceso. Está ahora tapiado al túnel de lo que parecen ser, pues, las antiguas minas de agua. Aquí en este tipo de detalles vemos los restos del decorado neoclásico que buscaba imitar a puertos romanos, que construcciones griegas y romanas. Y a partir de aquí vemos que la casa tuvo varios espacios ajardinados que iremos viendo paulatinamente. Estos son los restos de las antiguas minas de esta propiedad. En Cataluña se le llama minas de agua a antiguas canalizaciones que transportaban agua a todas las propiedades utilizando pozos subterráneos naturales que existían en estas propiedades. En la actualidad esto se encuentra tapiado, sin embargo detrás de eso podríamos acceder a una serie de galerías y túneles que traspasan esta propiedad bajo tierra, sin duda alguna. Yo no sé si te lo parece ya el exterior. Otra entre las antiguas minas de Can Mon. Son entradas aproximadamente, como mucho, de 1 metro de alto. Se supone que son galerías de aproximadamente 640 metros de largo que conducen a distintas estancias subterráneas en las que se canalizaba particularmente agua. Buenos días, estamos aquí llegando a la casa. Nos acabamos de encontrar aquí, vamos a ir para arriba porque
las dimensiones de la propiedad ya se ven que son considerables. No dejamos de encontrar una serie de escalinatas y terrazas y construcciones anexas a el edificio principal. Se trata de un edificio que ya se le ve un claro estilo neoclásico en su construcción y en los que aún podemos ver parte del enlosado que identificaba la propiedad. Ahí tenemos el pequeño rosetón característico que se puede ver en muchos vídeos y por ahí nuestra entrada. Y aquí tenemos, posiblemente hecho en años más recientes, esa barbacoa que ahora se encuentra toda vandalizada y grafiteada y que se ve que ha tenido usos recientes. Bien, ya hemos entrado al interior de la casa y aquí estamos en lo que fue el vestíbulo principal, en el que los habitantes llegaban normalmente a dos estancias separadas. Llegaban a dos estancias separadas. Normalmente eran el cuarto de baño y el lavabo, que se hacían por separado, siguiendo las costumbres de la época, para entrar o salir de esta zona, que sin duda fue el vestuario de la casa. Se puede ver por este armario empotrado que queda aquí. Llegaban de la calle, se desvestían o vestían aquí, entraban y salían de los lavabos que les acabo de enseñar. Aquí se puede ver restos del enlosado original. Y continuabas hasta lo que es el vestíbulo principal. Bien, siguiendo a la derecha del vestíbulo principal, tenemos rastro de muebles empotrados, que eso es característico de estas casas. Sin embargo, una rareza que estamos viendo es que no estamos encontrando un sótano. Aquí estamos en la sala y el comedor, en la que podemos ver que se han estado haciendo rituales espiritistas para hacer conexiones pues con posibles espíritus que pudieran quedar en estas casas. Esto es algo muy característico de este tipo de casas abandonadas, que se suele hacer este tipo de investigaciones o rituales, de gente que cree en esto. Y un detalle de las molduras. En general las entradas son bastante amplias. Y aquí entramos a lo que fue la cocina del lugar, que como ven es bastante amplia, con bastantes alacenas. Aquí tenemos el lavadero. Aquí se ve que había una trampilla de servicio por la que se entregaba el personal, pues recibía los platos de los dueños de la casa. Y como curiosidad tenemos restos de lo que fue la antigua caldera de agua, que surtía de agua caliente a toda la propiedad, y restos de lo que parece haber sido un antiguo joyero, Se puede ver restos del embaldosado original. Estas son las escaleras de la planta superior,
que ya las mostraré más tarde. Aquí tenemos lo que parece haber sido un antiguo despacho. Recordemos que a veces los indianos utilizaban las casas como despacho y oficinas. Esto seguramente fue una antigua guardilla. Este tipo de espacios se aprovechaban para eso. Y ahora estamos entrando a un lado de la casa que parece haber sido las habitaciones del servicio. Recordemos que esta casa no fue habitada durante todo el año por sus propietarios, sino que era una casa de veraneo. Entonces se dejaba aquí a la familia de servicio viviendo para cuidar la propiedad, y estas son pues las estancias en las que vivió ese personal, todas con muebles empotrados, como pueden ver. Muy bien, como ven, tenían una chimenea más modesta, pero la tenían. En esta casa se cuidaba bastante la ventilación. Y aquí tenemos la cocina del servicio, que es la que habrán visto en muchos vídeos, que bueno, ha sido utilizada en tiempos más recientes. Aquí se puede ver los detalles del decorado del embaldosado, y que las estanterías están hechas de baldosa. El detalle de la salida de humos, las alacenas, bastante amplias, la verdad. En ese sentido, la familia de servicio debía vivir muy cómodamente aquí. Cuyo cometido realmente era, pues, bueno, cuidar la propiedad. Hemos encontrado por lo menos 3 habitaciones, 3 dormitorios. Esto no sé si fue algún tipo de capilla o... Aquí tenemos otra habitación. Y ahora iremos hasta la primera planta. Venimos de las habitaciones del servicio y vamos a lo que fueron la primera planta. Se ve que la casa llegó a tener incluso hasta 2 plantas. Una posiblemente fue una gran buhardilla. Y aquí tenemos restos de habitaciones. Por aquí se seguía más allá. En la actualidad es arriesgado meterse por aquí, pero... Mira, aquí se ven los restos de las entradas a lo que fue la buhardilla. Los detalles de las molduras de las puertas. Unas puertas de mucha calidad, A pesar del tiempo todavía se puede apreciar. Y aquí tenemos toda una serie de estancias y habitaciones. Estos fueron lavabos también, en la planta superior. En este tipo de casas les recomiendo caminar por las zonas de los laterales, que el envigado soportará un poco mejor. Aquí está más abajo el vestuario de la calle. Y ahora continuaremos grabando. En principio esta casa tuvo una capilla, pero en cualquier caso donde está no lo he sabido identificar hasta ahora. Vamos a empezar por la izquierda. Aquí se puede ver restos de un mueble.
que son, bueno, los restos de una vida hecha aquí. Esta zona posiblemente fue la capilla, pero está bastante difícil saberlo. Aquí parece estar el nicho. Sí. El nicho de lo que parece haber sido, pues, el santo al que fueran devotos, los dueños de la casa, antes de cultura católica. Estamos aquí grabando, uno por un lado, otro para otro. Él está haciendo papel y yo estoy aquí. Ya, aquí tengo un poco aquí, otro para otro. Y otro para otro. Intentaré pasar con mucho cuidado por aquí. Más muebles empotrados. Intentaré con mucho cuidado. Aquí tenemos otra chimenea. Y de este lado aún hay más. Vamos a intentar entrar con mucho cuidado. Hemos dado con la capilla. Aquí estaba. Esto es la capilla. Tiene una puerta corrediza. Espera, ahora te digo. Sí, esto es la antigua capilla. Y bien, ahora vamos saliendo hacia otras estancias. De momento estamos encontrando algo interesante. Una de las cosas principales de las rarezas de la casa es que de momento no estoy encontrando ningún tipo de sótano. Normalmente las casas indianas solían tener tres partes principales. El sótano, la planta principal, que es donde estamos ahora mismo, y después tenían unas plantas que podían ser una o dos plantas accesorias subiendo. Hasta ahora hemos encontrado una planta superior, la planta principal, pero no hemos encontrado sótano todavía, ¿eh? Hasta capilla. Sí, incluso la capilla, pues como ya se las enseñé, ya se la encontramos. Ahora vamos a salir a ver el resto de edificios y a ver si encontramos algún sótano aquí. Aquí nos encontramos en la entrada principal, en la que se puede ver el rosetón y la decoración típica de gárgolas, una decoración neoclásica. Y esa pequeña barbacoa que parece haber sido hecha en años posteriores ya, ¿eh? Recordemos que esta casa fue utilizada por lo menos hasta la década de los años 50, que de eso pueden ver vídeos de la familia en YouTube, por ejemplo, de cómo hacían vida en este lugar. Aquí tenemos la ventana de lo que fue la capilla, las ventanas de las habitaciones, y aquí tenemos la escalera que conducía a la terraza superior. Por todo esto. Aquí se ve que esto fue un nicho de algún santo. Se ve que esto era una familia que debía ser devota católica. Hay muchos nichos para imágenes de santos católicos por toda la casa. Y sobre todo hay muchas chimeneas. Es una característica de esta casa. De este lado
apreciar. Y a partir de aquí continuamos a lo que fueron los patios traseros de la casa. Esta fue la zona trasera. Aquí tenía una gran salida desde lo que fue la sala comedor, que te llevaba a estas estancias. Y aquí creo que hay el mirador. Vamos a ello. Aquí hay detalles de la decoración neoclásica. Aquí se puede apreciar perfectamente una imitación de columna de orden dórico, si mal no me recuerdo. Y ahora vamos hasta el mirador. No muy lejos de la decoración neoclásica, tenemos esta caminería que nos conduce a estos nichos decorados en los que podemos apreciar los restos de una palmera datilera, cosa que había en todas las casas indianas. Se plantaban como símbolo del poder indiano y del origen de la riqueza de estos. Y ya no muy lejos de la casa tenemos lo que es el antiguo mirador. En el que, como ven, tenían vista de toda la zona de Tellá hasta la costa. Detalles de lo que parece haber sido un reloj de sol. Bien, y no muy lejos de lo que es el mirador y la entrada trasera de la casa, aquí tenemos los restos de lo que parece haber sido el refugio antiaéreo, el cual en la actualidad se encuentra pues completamente taponado, no se puede entrar. Y no muy lejos de aquí, siguiendo por este lado, aquí tenemos la trampilla de lo que parece haber sido la entrada a lo que se conoce como las minas de Cancún, que son pues los distintos canalizaciones de agua que tenía la propiedad, que como ven ahora se encuentra taponada, pero esta fue la entrada original. Ya en principio no muy lejos de la entrada principal de la casa, nos encontramos con estas escaleras que deberían llevarnos a edificios anexos. Ya nos encontramos con lo que fueron plantas que parecen de eucaliptos o familia de este estilo y restos de lo que parecen ser algún tipo de palmera datilera. En general la caminaría se encuentra en bastante buen estado. Esto nos llevará a otras partes de la casa, de la que sin embargo todavía hay un misterio, que no hemos encontrado accesos a ningún tipo de sótano. Aunque parece haber una trampilla, a ver si la consigo enfocar bien desde aquí, justo al lado de la puerta, allí ese agujero que parece indicar que efectivamente podría existir una. Pero esto lo tendremos que buscar más adelante. Espérate, para que vean el detalle de la casa por aquí. Desde lo alto. Encontramos los restos de lo que fue el antiguo estanque artificial. Los restos de lo que queda. Para que se hagan una idea de lo grande que era
Aquí quedan restos de lo que fue el desagüe. ¿Esto era un embalse? Sí, esto era el estanque. Aquí se bañaban y navegaban con botes ellos, ¿eh? Ahí se bañaban y nadaban con botes. Aquí se bañaban y nadaban con botes. En el estanque este. Y no muy lejos del estanque, Estaba oyendo. siguiendo por las escaleras, tenemos acceso a lo que fue una antigua pista de pádel posiblemente, o de frontón. Es todo lo que queda del recinto esto. Bien, esta era una de las partes que me faltaba por encontrar, donde tenían guardada la antigua lancha. Vamos a ver un poco el interior, cómo está. Actualmente esto lo están usando como pequeño armario guardarropa. Aquí en la actualidad, como pueden ver, hay alguien viviendo. El Aquiles se llamaba. Muy estilo años 50, 60. Me recuerda un poco a la serie de Flipper. Y aquí vamos a ver la entrada principal. Se puede ver los restos de la puerta corrediza que actualmente pues ha sido completamente tapiado. Y detrás de esta pared tenemos lo que fue una antigua buhardilla para guardar cosas. ¿Cómo viene aquí la policía local? Eso porque les habrán denunciado que aquí había alguien metiéndose y a este casi seguro lo pillaron. Restos de la antigua buhardilla. Nada muy interesante por aquí. Y aquí tenemos la antigua entrada. Ya te digo. La antigua entrada al lugar donde está guardada, pues, la lancha de la familia. Aquí tenemos los restos del mirador, que originalmente esto debió tener algún tipo de valla decorativa, de la cual ya no quedan restos. Sin embargo, aquí tenemos el acceso tapiado a lo que debió ser un almacén adicional, y aquí tenemos una entrada aún desconocida. Normalmente estas casas tenían algún tipo de sótano. Siempre tenían sótano, planta principal y alguna planta adicional. Parece que lo hemos encontrado.